sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Creemos a esta palabra? ¿Sí o no? Lo creemos. La palabra de Dios será prosperada y la palabra hará todo aquello por la cual es enviada. En eso nos afirmamos y en eso nos establecemos como hijos y como parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué conectar la batalla y la guerra espiritual con los tiempos proféticos en la realidad de lo que acabamos de mencionar a través del profeta Isaías y lo que acabamos de leer en Proverbios? Porque realmente el pensamiento de cada uno de los seres humanos dista mucho del propósito de los pensamientos divinos de Dios. Dios tiene planes, tiene propósito asignado y diseños divinos establecidos sobre cada ser humano que Él mismo ha creado con majestad y gloria divina, y en su omnipotencia sublime nos ha dado el hálito de la vida, el oxígeno que respiramos y la gracia de entender que todo depende y proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso que hoy más que nunca necesitamos como iglesia tener una verdadera revelación, una revelación de los principios y de las profundidades y de los diseños de Dios, una revelación para tener una clara visión, no de nosotros mismos, sino de Dios mismo, de cómo las profecías están siendo cumplidas en el acontecer que vivimos actualmente día a día sin fallar una de ellas. Y es evidente y también a la misma vez es muy notorio que lo que está pasando alrededor del mundo en los tiempos presentes, en las diferentes áreas de la vida y de la sociedad actual, es sin lugar a duda todo aquello que Dios realmente ha dicho que iba a suceder. Y todo está siendo demarcado por lo que leemos en la Biblia. Es decir, no nos puede sorprender como si algo o lo que está sucediendo lo desconociéramos, sino que cuando vamos a las profundidades y a los misterios de Dios, lo cual nos es revelado por el Espíritu Santo, vamos a entender que lo que está aconteciendo en el actual tiempo presente es nada menos que el cumplimiento de todas aquellas verdades proféticas, escriturales y evidencias notorias que Dios ha demarcado a través de su propia palabra. Por eso que es preocupante, por una parte, ver a muchos creyentes, un promedio muy elevado, que no saben discernir tales acontecimientos que están sucediendo en los tiempos que vivimos, y por otro lado desconocen totalmente en manera muy abundante lo que dicen las profecías de la palabra de Dios con relación a la iglesia de Jesucristo, con relación a Israel y con relación al propio mundo. Son tres principios proféticos que nos demuestra Dios a través de su palabra: iglesia, Israel y mundo. Por eso que es muy importante observar lo siguiente, y en esto vamos a considerar la continuidad de la palabra y del mensaje de este día. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con Dios. Por otro lado, vamos a observar todo lo que tiene que ver con la profecía. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con tu relación personal, diaria, íntima con Dios. Y también todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo a tu alrededor, sin que el mundo y las circunstancias actuales y presentes te vaya a ti a amedrentar y desanimar de tal punto que pierdas el sentido de saber y entender por revelación divina que depende de Dios y no de ti mismo. Entonces surge una interesante pregunta que podríamos formularnos en esta mañana, en este mediodía. ¿Dejó Dios que el hombre decidiera por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo? Es una pregunta que vamos a contestar. ¿Decidió Dios mismo que el hombre decidiera por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo?
Si nosotros observamos y queremos responder a esa pregunta interesante, tenemos que retroceder nuestras páginas de la Biblia y detenernos a considerar el capítulo 3 del libro de Génesis, un capítulo que por regla general citamos de manera continua, porque no solo el capítulo 3 de Génesis es el centro del comienzo del plan de Dios a favor de la raza humana, sino que es el propósito de la redención establecida y prometida en este mismo capítulo 3 de Génesis. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender y a discernir y podemos regresar a lo que es el Edén, lo que Dios establece en el Edén, eso también lo ves, lo observas, y todo aquello que sucedió, aconteció en el Edén, prácticamente es lo que hoy en día está sucediendo en el mundo entero, no en un lugar geográfico, sino en todas las naciones. Y podrás ver, cuando comparas el jardín del Edén, el primer hombre y la primera mujer, con lo que está sucediendo, vas a ver la similitud, el paralelismo que hay entre un relato bíblico y el acontecer de los tiempos actuales. Porque hay una similitud que existe entre ambos. Nadie en este momento, así como en ese instante en el Edén, lo que deterioró la imagen establecida y la semejanza de Dios en la vida de la primera pareja en el huerto del Edén fue que el hombre y la mujer no estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Cambiaron obediencia por desobediencia. Hoy estamos viendo un cuadro similar, muy similar a lo que Adán y Eva experimentaron trágica y lamentablemente en Edén. Y hoy en día podemos ver que la similitud entre ambos pasajes, en lo que relata Génesis con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es que hoy en día nadie quiere obedecer a Dios. Cada vez es mayor el número de personas agnósticas y ateas. Es más, se ha colocado un proyecto en muchas naciones alrededor del mundo de declarar el ateísmo con todas las ventajas o los privilegios y rechazar el cristianismo. ¿Por qué? Porque Satanás, la serpiente antigua del Edén, vuelve otra vez y sigue inyectando el veneno a través de las generaciones para tratar de que el ser humano viva como se le da la gana en una manera ilegal y a la misma vez pueda desobedecer a Dios. O sea, tenemos que entender que la manera de que conectamos guerra espiritual con los tiempos proféticos es que para obedecer a Dios tenemos que pelear la buena batalla de la fe, sin la cual nos será difícil obedecer a Dios. Necesitamos pelear la buena batalla de la fe y echar mano a la vida eterna. No es una mala batalla, es una buena batalla. Y tú me dirías, pastor, ¿por qué la Biblia dice que es una buena batalla? Porque sabemos quién es el que va a alcanzar victoria y quién va a ser el que va a ser derrotado. Usted, por regla general, en la historia de las batallas y las guerras del mundo, todos los soldados entran en una expectación de ansiedad, de temor, de pánico, porque no se sabe quién va a ganar y quién va a perder. Pero en la batalla de la fe, en esa batalla que la iglesia fiel y verdadera libra a diario, sabe que es una buena batalla, porque mientras está peleando la batalla de la fe, en la fe misma está echando mano a la vida eterna, que es nuestro destino al final eterno y para siempre. Entonces necesitamos entender que nadie o la mayoría de la gente no está dispuesta a obedecer a Dios, por lo cual lo que están viviendo no es otra cosa que el resultado de una desdicha por creer más a la mentira de la serpiente antigua, que progresivamente se convertirá, como hemos predicado en esta casa, en el gran dragón que describe el libro de Apocalipsis.
O sea, si Dios no hubiera dado principios, no hubiera dado leyes, no hubiera establecido mandamientos y no hubiera dado al hombre la elección de idear sus propios días y caminos, entonces cualquiera o cualquier esquema que el hombre pudiera llevar a cabo, él estaría obligado a aceptarlo. Sin embargo, dicho lo que acabo de decir, y lo repito, él ha establecido mandamientos, estableció principios, estableció reglas, estableció todo aquello que Dios nos enseña por su palabra. La actitud nuestra es, cuanto más estemos dispuestos a obedecer a Dios y su palabra, tanto más la fortaleza del Señor y la capacidad para resistir la obra de engaño y de mentira será más fuerte en nuestra vida, para que la mentira no haga estrago y el engaño no nos lleve a un desenfreno para desobedecer a Dios. Y es importante esto. Lo que están realmente haciendo los humanos, hombres, mujeres, de todas las edades, clases y raza, es que en este momento son dirigidos a desobedecer a Dios y tener una amplia definición de todo lo que es ilegal. Hoy en día el mundo ama la ilegalidad. Todo lo que está prohibido por Dios y su palabra, el mundo hoy en día lo ama, lo aprecia, lo desea. Entonces la humanidad entera vive en un estado de ilegalidad ante los ojos del Creador. Y yo no creo que estén entendiendo la magnitud y los efectos de esta situación presente. Porque de una forma clara, evidentemente notoria, Proverbio nos dijo que hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos, pero su fin, o derecho, pero su fin son caminos de muerte. O sea, es evidente ver que los seres humanos están cada vez más influenciados por las tinieblas, por los pecados, por lo que ellos desean hacer y no lo que Dios dice que tenemos que hacer. Eso para mí se constituye en una declaración de guerra y batalla espiritual a diario. La Biblia establece lo siguiente, conforme lo que estamos leyendo y considerando en esta mañana por la revelación del Espíritu a través de su palabra. La Biblia establece que hay caminos entonces que parece bien al hombre, pero su fin es el camino de muerte, de oscuridad, de desobediencia. Lo segundo que nos narra estos pasajes es que todo camino del hombre es limpio según sus propios ojos y no según la omnisciencia divina del Creador. Cuando me refiero a omnisciencia, estoy hablando de la capacidad que Dios tiene para saber los más mínimos pensamientos que cursan por nuestra mente, las intenciones de nuestro corazón y la condición de nuestro espíritu. Nada se escapa a su mirada de omnisciencia divina. Nada se puede esconder a su mirada omnisciente. De tal manera que Juan ve que los ojos del Señor se convierten como llamas de fuego ardiente. O sea, capacidad para discernir lo más profundo y escondido que está en la más íntima, en el más íntimo ser del ser humano. Todos los que estamos reunidos en esta casa, en esta mañana, en este mediodía, Dios está sabiendo cuál es nuestra intención, cuáles son nuestros pensamientos, porque nada se puede escapar. Todo camino del hombre es limpio según sus propios ojos, pero no según la omnisciencia divina de Dios. Lo tercero que el Señor nos muestra es que el corazón del hombre es siempre inclinado hacia el engaño, es engañoso, desesperadamente malo sobre todas las cosas. Y los únicos que tienen algún sentido del bien y el mal, aquellos que disciernen entre obediencia y desobediencia, entre lo bueno y lo malo, son aquellos que están conectados y que tienen conocimientos básicos, importantes, fundamentales acerca de lo que menciona la palabra de Dios. En otras palabras, todos los principios de Dios, diga conmigo, principios divinos, todos los principios de Dios siempre funcionan.
Lamentablemente los principios y las conclusiones a los que los hombres están llegando en estos tiempos de tanto engaño y maldad no funcionan. Funcionan para mal, funcionan para invertir todo el orden prefijado de Dios a través de las edades. Pero entendemos que todos los principios de Dios siempre funcionan. No algún momento, sino siempre, en todo tiempo. Y ellos son los que imparten esos principios divinos cuando yo los acepto, cuando tú los aceptas. Cuando los aceptamos para vivir según los principios divinos demarcados por Dios, ellos imparten a nuestra vida fortaleza. No solamente espiritual, sino aún física, como predicamos el domingo pasado. Una forma, aleluya, de ser fortalecido física, espiritual y mentalmente es a través de los principios divinos, cuando soy capaz de realmente tomar una sabia decisión, que mejor es obedecer a Dios que a los hombres, y mejor es confiar en el brazo de Dios que en el brazo de carne, como dice el libro de Isaías capítulo 30 en adelante. Oh, hermanos, es una verdad innegable. Porque ellos confían en carros porque son muchos, en jinetes porque son valientes, pero no han tenido la destreza y la habilidad para confiar en el Santo de Israel, que es escondedero contra el viento, que es refugio contra el turbión, que es arroyo de agua en tierra de sequedad y que es sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Por qué? Porque aquellos que han dispuesto a caminar y vivir según los principios divinos de Dios están seguros que la batalla que estamos librando, una guerra espiritual contra la maldad, el diablo, las tinieblas, el pecado y todo lo que realmente es abominación ante Dios, alcanzamos victoria. Sin embargo, existe un estado, lo he mencionado hace un momento, existe un estado y una condición que se llama la ilegalidad de los hombres que pretenden ser Dios. ¿Sabe una cosa? No solamente que el hombre desobedece a Dios, sino que aún más el hombre en estos días quiere ser Dios. Por eso que podemos tener el paralelismo, la similitud entre el Edén de Génesis a la condición de la actual vida de los seres humanos en la tierra. El ser humano pretende ser Dios. ¿De dónde viene eso? Bueno, sabemos que ese intento del hombre pretender ser Dios viene por inspiración diabólica, satánica. Porque según la Biblia dice que hasta el tiempo presente, no en D mayúscula, sino en D minúscula, Satanás, el diablo, es el Dios de ese siglo. Así lo dice la Biblia. Lo grande es que solamente se puede escribir con D mayúscula, el Dios único, verdadero y fiel, el todopoderoso. Todos los demás son dioses en forma, aleluya, prácticamente que no se pueden comparar al Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que intento decirte en esta mañana, en este mediodía, con lo que estás escuchando? Exactamente lo que intento es que tú comprendas cómo piensa Satanás y cómo piensa Dios. Cuando sabes discernir el pensamiento de los principios del Dios y su voluntad divina de amor, de misericordia, de compasión, de hacerte parte de una eternidad sin límite, hacerte parte de un reino, aleluya, triunfante, y puedas también comparar con el pensamiento destructivo, un pensamiento esclavizador, un pensamiento cautivante, Satanás, tú tienes que tener el alto discernimiento para discernir que es mejor, aleluya, seguir confiando en Dios que en los hombres. Exactamente como piensa Satanás en relación a su deseo. Él siempre ha querido ser Dios. Sabes que eso siempre lo ha tenido. Eso le costó posición ante el trono y cambió el nombre. Y lo hemos explicado eso. Su nombre fue cambiado, llamado Satanás el adversario o diablo el acusador. Y ya que no pudo lograr el plan que había tramado conforme las escrituras nos explican muy amplia y claramente, él sabía que el plan de Dios era que la humanidad sería
de acuerdo al plan de Dios, y todo eso realmente sería llevada la humanidad según el plan y el diseño original de Dios, entraría al reino de Dios de una manera particular y para siempre. Pero él intentó, ya que yo no puedo ser Dios, voy a intentar que la humanidad que Dios ha creado y la llama como corona de la creación tampoco llegue al destino que él ha planeado. Y nuevamente es por eso que Satanás se rebeló, porque después de todo no pudo soportar el plan, el principio de que los seres humanos como tú y yo fuéramos, no solamente entender que fuimos hechos y creados del polvo de la tierra, sino que a la misma vez pudiéramos ser llamados semejanza e imagen del Dios Todopoderoso, a tal punto que entremos siendo participantes del reino de Dios y seamos transformados, aleluya, en seres que vivamos, hombres y mujeres que vivamos en la eternidad con Él, con Dios mismo. Entonces Satanás, y ahí se establece esa confrontación y esa guerra espiritual entre lo malo y lo bueno, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y el engaño, entre la muerte y la vida. Se establece cuando él mismo dijo, el poder de las tinieblas demoníaca, el poder diabólico, él dijo: no puedo permitir que esto realmente se logre y que esté sobre mí. Yo quiero ser Dios. Y no solamente que él quiere ser Dios, intentó de muchas maneras, lo sigue intentando y está dando los últimos movimientos para lograr que el mundo lo reconozca como Dios. Es más, y entonces todos sus súbditos y seguidores, le dijo la serpiente lo mismo que le dijo a Adán y Eva: seréis como dioses. Entonces por eso que impregna a todo el mundo de la maldad que él mismo la constituye. Así es como Satanás ha engañado al mundo entero y sigue engañando. Lo peor, lo angustiante, lo triste, lo preocupante de toda esta situación es que los mismos gente o los mismos creyentes que dicen haber conocido a Cristo están siendo sutilmente engañados por ese tipo de maldad que existe en el mundo presente. Ahora miremos algunas de esas profecías entonces concernientes a los últimos tiempos, y pongamos todas estas profecías juntas para tener un cuadro general de lo que quiero y lo que estoy diciendo y que estamos teniendo en estos tiempos actuales, y esto llegar a ser comprensible en lo que Dios nos está diciendo. Miremos y observemos lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Le escribe a Timoteo en capítulo 4, verso número 1 de 1 Timoteo. Y el apóstol Pablo en ese capítulo podríamos leerlo de una forma más detenida en nuestras casas, en nuestros hogares, el capítulo completo. Pero quiero referirme a lo que dice Pablo en el verso 1. Dice: ahora el Espíritu nos dice explícitamente que los últimos tiempos. ¿Cómo discernir que son los últimos tiempos? Por lo que está acorde con lo que en esta ocasión Pablo está diciendo. Que en los últimos tiempos se levantarían doctrinas y enseñanzas de demonios. O sea, si nosotros no estamos viviendo en los últimos tiempos, tal como están y suceden y están sucediendo las cosas actualmente, ahora, entonces no tendríamos ningún tipo de comprensión de lo que va a ser los últimos tiempos, si no llegamos a discernir por el espíritu de la revelación en una batalla contra las tinieblas, en una confrontación contra la maldad. No entenderemos nunca lo que son los últimos tiempos. Por eso que es notorio, iglesia, y observar de una forma cuidadosa, que a medida que entramos en esta frase, los últimos tiempos, dicha por Jesús, pronunciada por los profetas del Antiguo Testamento, pero específicamente por los apóstoles del Nuevo Testamento, y en una connotación extraordinaria revelada al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Es muy determinante entender que según lo que describe Pablo, muchos apostatarán de la fe. O sea,
La palabra apostar significa desviarse, deslizarse, caer cuesta abajo en un descenso progresivo. Y esto es notorio, esto está sucediendo a mucha gente llamada creyente o cristianos. No está hablando Pablo acerca, en estos pasajes que estoy mencionando, no está hablando Pablo acerca del mundo, porque ellos ya están engañados y están cautivos por el engaño, a menos que Dios intervenga y tú des un testimonio a una persona y esa persona venga a la presencia de Dios, se arrepiente y reconozca que Jesucristo Señor y Salvador. Entonces la sentencia que está determinada sobre él queda cancelada y es perdonado y redimido, porque todavía hay tiempo de salvación para la humanidad. Para aquel que cree, para aquel que confiesa, para aquel que reconoce que Jesucristo es Señor y Salvador de su vida. Todavía hay tiempo de salvación, pero las puertas están a punto de ser cerradas. No espere que las puertas se cierren para tú decirte: ay Señor, si yo hubiera sabido esto, me hubiera arrepentido. No, ahora es el momento que si oyeres la voz del Señor, lo que dijo Pedro: arrepentidos y convertidos y se borrarán cada uno de vuestros pecados. Esto es muy importante. Entonces Pablo está refiriéndose a la iglesia, porque existen dentro de las diferentes iglesias locales quienes están realmente rechazando a Dios y aceptando la apostasía como si fuera algo verdadero. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué la gente tiende más a creer al error, al engaño, a la apostasía? ¿Por qué pueden ellos decidir y creer en la apostasía? Porque el ser humano, desde el momento que fue creado, formado por Dios mismo, el hombre hasta el tiempo presente tiene libre albedrío. Dios no te obliga, Dios te invita. Dios no te presiona, Dios te hace un llamado. Porque si Dios te obligara o Dios quisiera hacerlo, lo cual sí lo puede hacer, la humanidad entera estaría postrada delante de su presencia. Pero hay un principio, por eso dijo al momento estuve hablando de los principios. Hay un principio, y el principio que Dios creó al hombre y a la mujer libre, el libre albedrío. Tú puedes escoger el camino que quieras, puedes tomar la decisión que mejor creas, puedes decidir por lo que tú quieras, pero al final de cuentas, al final de tu vida no le puedes echar la culpa a Dios, porque tú eres responsable de tu elección. Si te has equivocado y partes de este mundo con una elección equivocada, no saldrás de donde vais. Será demasiado tarde. Ahora es el tiempo. Por eso que Dios nos está enseñando, por eso que la palabra de Dios viene, nos confronta y nos revela y nos dice lo que Él nos está comunicando. Estamos comprendiendo esto. Entonces, porque el ser humano tiene libre albedrío, entonces, ¿por qué están escogiendo el mal y el error? ¿Por qué la gente cree más al error, a las doctrinas raras, a las doctrinas extrañas, que a lo que Dios dice por su propia palabra? Porque no se rindieron nunca lo suficientemente a Dios. Cuando el hombre, la mujer no se rinde suficientemente a Dios y está dispuesto a obedecerle, es muy fácil que sienta la intención o que sienta la forma débil en su naturaleza caída de creer más al error que a la verdad de Dios. Dese cuenta, Adán y Eva no estaban en un lugar distante donde Dios estaba distante de ellos. Adán y Eva conversaban con Dios. Dios descendía y continuamente hablaba con ellos, y con todo y eso Satanás logró engañarlos. ¿Te das cuenta de esto? Porque no estuvieron dispuestos a creerle a Dios. Para mí eso es una batalla, es una guerra espiritual que tenemos que librar. O crees a el diablo y crees lo que el mundo dice, o crees a Dios y crees a lo que esta palabra está diciendo. O sea, para aprender de Dios mismo, para aprender de Él y recibir la verdadera fe, la fuerza, el amor, la esperanza, para permanecer siendo fieles en todo tiempo, a pesar de cualquier circunstancia. Aleluya, sé fiel al Señor.
Porque la gran promesa de una de las promesas dada al mensaje de una de las iglesias, el Señor dice esto: sé fiel. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la muerte o hasta que Él venga a buscarte? Sé fiel, sé fiel, y yo te daré la corona de la vida eterna. Esta condición conlleva a entender y a discernir que Pablo sigue hablando acerca de esta exposición tan notoria y dice: porque muchos van a seguir a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Y esto no solamente tiene que ver con Satanás y los demonios en el plano espiritual, sino que además tiene que ver en otras áreas de la vida, también como pueden ser engañados en su educación, en sus instrucciones universitarios, pueden ser engañados por la ciencia, van a poder ser engañados por la tecnología, serán engañados por la economía, serán engañados por las autoridades en diferentes plataformas de gobierno a nivel mundial. Es decir, la habilidad de la estructura sólida del engaño permeando en la mente de la cultura y de la sociedad moderna es un principio satánico, pero la gente no se da cuenta de qué forma Satanás está logrando engañar a la humanidad. Todo lo que está en el mundo de alguna manera está siendo controlado y sutilmente manipulado por la obra del diablo y sus demonios. Y todavía no hemos entrado para definir eso, pero en el libro del transhumanismo y la genética lo explicamos muy ampliamente eso. Pero hoy en día la gente está engañado con los objetos voladores no identificados, están engañados con los extraterrestres, y hay muchas metodologías y muchos nombres que se le dan sin saber que eso no es otra cosa sino el reino espiritual de los demonios manifestando y descendiendo a la tierra de forma rápida, porque sabe el diablo que le queda poco tiempo. Cuando usted habla acerca o cuando usted escucha de esto, la gente pensar que muchos creyentes están como asombrados de eso. Pero bíblicamente podemos demostrar de una forma tan profunda, tan determinante, que todo eso no es otra cosa sino demonios, ángeles caídos, espíritus inmundos manifestados que toman diferentes jerarquías, que toman diferentes apariencias. La gente se engaña, pero si algún momento, y Dios no lo permita, usted se encuentre con alguno de esos personajes, aleluya, usted invoque el nombre de Jesús y va a ver que no va a tener efectos secundarios en su vida para afectar su vida, porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Entonces hoy mismo se puede constatar de una forma tangible y en una manera muy evidente y notoria que en este momento mucha gente está siguiendo el patrón de las noticias con relación a lo que está sucediendo en el mundo. Por otra parte, el desarrollo acelerado de la tecnología, convirtiéndola en el poder de la tecnocracia y engañando a los seres humanos bajo el transhumanismo, el poshumanismo y la singularidad. Yo creo personalmente, no porque creo simplemente por creerlo y llego a una deducción de conclusión, bueno, creo esto. No, es porque hay una base bíblica que nos afianza y nos afirma. Jesús mismo dio el secreto de algunas preguntas que nos formulamos nosotros. Y Jesús dijo que si Él no acortare aquellos días, ninguna carne se salvaría. Porque de acuerdo al plan demoníaco, demoledor, siniestro, maquiavélico de las tinieblas, es que el ser humano llegue a un estado donde el ser humano desaparezca como tal, que no exista como tal, que exista dentro de un sistema computarizado, que la mente se transfiera a través de la inteligencia artificial a un sistema monitorizado y computarizado. Pero ¿sabes algo? Según el Señor a quien sirvo y el Señor a quien tú sirves,
Él dice que Él va a cortar aquellos días, porque aunque ellos tienen un plan, Dios va a confundir el plan. Y Dios se ríe de los planes y de las, aleluya, estrategias de las naciones. Así dice la Biblia. En el capítulo 2 del libro de los Salmos dice: Dios se ríe de los planes de las naciones. O sea, ellos tienen planes hacia muchos años, de aquí a 20, 15, 10 años, hasta llegar a decir que el hombre en el año 2045 ya va a ser inmortal para siempre. Es una batalla, es una guerra espiritual que se está librando. El asunto que a mí me preocupa es que no podemos caer en esta ignorancia, la iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes del Señor, los fieles del Señor. Porque si bien de acuerdo al plan y a la agenda demoledora que se está organizando, el enemigo tiene un plan siniestro, el poder de las tinieblas tiene un plan siniestro, les digo algo: no lo van a lograr. Pastor, no diga eso. ¿Cómo usted puede decir eso? Porque mi Biblia y su Biblia me dice que el Señor dijo: hay planes divinos de Dios. Dios va a establecer un reino milenial de justicia y paz en esta tierra, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a las profecías, múltiples profecías bíblicas, especialmente cuando cierra el último capítulo de la Biblia, 2 últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Solamente esos 2 capítulos, el leerlo, el escudriñarlo, el creer a esos 2 capítulos, te da el entendimiento para discernir que al final y al cabo Dios va a establecer un reino. ¿Y cómo va a establecer un reino si todo el mundo se convierte en robot? ¿Y cómo va a establecer un reino si el ser humano desaparece de la tierra? ¿No te das cuenta que la Biblia te da su propia respuesta? Pero tienes que conocer más la palabra para no ser movido de tu base sólida. Porque lo que muchas veces está justamente tratando de convencer es que todos vamos caminando hacia ese derrotero, porque para mí es un derrotero de fracaso, de intentos del ser humano, a través de experimentaciones genéticas, alteraciones de ADN de los humanos, el avance del transhumanismo, intentando llegar al poshumanismo por medio de la singularidad, la manipulación y el control de los humanos y mucho más. Sin embargo, Pablo me dice a mí que habrá doctrina de demonio, engaño de demonio, espíritus de engaño. Dice, hablando mentiras con toda clase de hipocresía. Así dice las escrituras en ese capítulo que estoy mencionando. Entonces hoy se puede notar, iglesia, cuán intenso es el engaño de Satanás en las propias personas, en todo el mundo, en diferentes aspectos de la vida, en la sociedad y en todos los aspectos que he mencionado hace un momento. Es tanto así que la ilegalidad y la injusticia llega a ser la norma generalizada en esta humanidad presente. ¿Te has puesto a pensar lo siguiente? ¿Por qué la mentira es tan intensa en el mundo? Y la inhabilidad de la gente para poder ver y creer en la verdad. ¿Por qué la gente cree a la mentira? ¿Por qué la gente tiene inhabilidad, indiferencia, desconocimiento para detectar y creer la verdad? Cuando el principio de la libertad del ser humano está en la verdad de Dios. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No cualquiera cosa que los hombres intenten decir, sino lo que Dios revela por su palabra. Y termino en este texto final, o en estos textos finales. Y dice el Señor a través del libro de Isaías capítulo 25, versos 7 y 8. Es una palabra profética que se cumplirá en los tiempos o en el final de los tiempos. Y el Señor dice, Dios Todopoderoso, y vuelvo a repetir, aunque Dios es un Dios de juicio, de justicia, es un Dios de amor, de misericordia, de paz y de compasión.
Y todavía hay oportunidad para que el ser humano se salve. Y todavía hay oportunidad para que la gente vuelva a Dios mientras Dios puede ser aliado. Pero hay un designio divino de Dios. Hay un principio de eternidad divina. Y eso lo vemos plasmado en la profecía del profeta Isaías, cuando él dice, hablando de la condición y de la situación del mundo en los finales tiempos, dice: y destruirá en este monte, Dios hablando, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Y destruirá a la muerte para siempre. Alabado sea el Señor. Destruirá la muerte para siempre. Es una forma y directamente una revelación que establece lo que Dios está a punto de hacer en juicio, en justicia contra la maldad de la humanidad. Pero también el Señor sigue diciendo que va a destruir para siempre la muerte. O sea, lo que va a reinar en el futuro milenio de Cristo será la vida. Ya nosotros tenemos vida eterna, la iglesia. Y es más, entonces el Señor, como una voz de esperanza, como una voz de aliento, como una voz de consolación, está diciendo a través del profeta Isaías: no solo juicio, no solamente lo que voy a hacer, también el Señor dice: enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y eso lo repite en el libro de Apocalipsis: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. En el cielo no existirá más lágrimas. ¿Sabe por qué en el cielo no existirá más lágrimas? Porque será todo gozo, alegría, regocijo, porque estaremos para siempre con el Señor. No habrá más lágrimas. Y entonces por el profeta, y lo afirma el libro de Apocalipsis, dice: Dios, voy a enjugar, aleluya, toda lágrima de todos los rostros, y quitaré la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto bíblico dice: allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Aleluya. Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Y si hay algo de garantía extraordinariamente reveladora, contundente, impactante en la vida espiritual, en el reino de Dios, en la realidad misma de Dios, es que todo lo que Dios ha hablado y ha hablado a través de su palabra se cumple. El Señor siempre cumple su palabra. Por eso que, aleluya, no tengas temor de afirmarte en Él y pelear la buena batalla y librar la guerra espiritual para alcanzar un nivel de victoria total. Porque el saber que el Señor cumple su palabra, eso debe darnos consuelo, el saber que los planes de Dios y sus hechos están íntimamente relacionados con su propia palabra. Por eso que es de entender, iglesia, que cuando se ora de acuerdo a la voluntad de Dios, tal como Dios lo establece en las Sagradas Escrituras, y reclamamos sus promesas, Él nos escucha y responde nuestras peticiones, porque oramos de acuerdo a su palabra. Porque pides de acuerdo a su palabra. Dios, te doy gracias porque nos enseñas y nos revelas los misterios que tienes escondido a través de las edades y de los tiempos. Y te place revelarlas a aquellos que te aman.
aquellos que te sirven, aquellos que están dispuestos a obedecerte, aquellos que prefieren seguir confiando en ti y no dejar de pelear la buena batalla de la fe y echar mano a la vida eterna. Señor, gracias por tus principios de victoria. Gracias por tus principios de fortaleza. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos muestras. Saber y entender que tú guardarás en completa paz aquellos que perseveran en ti, que no serán avergonzados cuantos confían en ti. Por eso que tu palabra es verdad y tú nos dices que en quietud, en reposo, seremos salvos. Ayúdanos a mantener el compromiso, la obediencia, la fidelidad que tú, Señor, demandas de cada uno de nosotros. Ayúdanos a mantenernos conectados con la eternidad, porque el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad tuya, ese permanece para siempre. Señor, tú dijiste y si respondiste a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos, mis seguidores hubieran peleado por mí y no hubiera caído preso para ser acusado y ser crucificado. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No pertenezco a este reino, dijo el Señor. El reino de mi Padre es diferente. Es un reino de justicia y de paz. Es un reino de gloria y de poder. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde está y medita y reflexiona en lo que estás escuchando. Y dile, Señor, perdóname las veces que fallo y me equivoco y me dejo llevar por el impulso de mis pensamientos nocivos o negativos, o mis pensamientos que me hacen dudar acerca de ti. Señor, perdóname cuantas veces tomo decisiones equivocadas y luego me tengo que lamentar una vez y varias veces por no haber entendido el diseño o el propósito de tu voluntad en mí. Si hubiera algún hombre, una mujer, algún joven, alguna persona que está aquí por primera vez, pero que nunca ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y hoy dice, Señor, yo te necesito. No te estoy hablando de una ideología humana, no te estoy hablando de un ideal de humanidad o un principio de humanismo. Te estoy hablando de la vida que tú necesitas con Dios. Una vida no solamente temporal y pasajera en esta tierra, sino una vida eterna para siempre con el Señor. Es una verdad innegable. Es un principio divino. Es un principio divino. Porque la verdad central del evangelio, de la noticia buena para salvación, es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Incluso dice, no se pierda. No termina allí el texto bíblico. No concluye allí esa verdad revelada de Dios, sino que termina diciendo, para que no se pierda, sino que tengan vida eterna. Aleluya. Esta gran promesa del Señor. Tenemos descanso, tenemos confianza, tenemos seguridad, sabemos dónde vamos, tenemos, aleluya, fortaleza, y sobre todo sabemos
que el Dios de la gloria, el que envió a su Hijo amado, dice: no te vas a perder si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, tendrás vida eterna. Amigo o amiga, tú puedes levantar tu mano y decir: yo necesito a Jesús, yo lo necesito. Necesito al Señor en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, en todo aquello que esté en alrededor mío. Yo necesito del Señor. Si de todo corazón lo reconoces y lo declaras y lo aceptas, no tengas temor. Puedes levantar tu mano ahí donde está. Quiero orar por ti, voy a orar por ti. Y hay un doble llamado en el altar de Dios en este momento, antes de que salgamos por esas puertas, antes que nos despidamos del culto, de la reunión que estamos teniendo, de este momento de adoración y alabanza, de este momento de palabra y de principios divinos. Antes que nos despidamos y cada uno vaya a sus respectivos hogares, aleluya, el segundo llamado que quiero hacer: si el Señor te está hablando, como sé que lo está haciendo, no tengas temor. Afírmate en el Señor de una forma firme, sólida, consistente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente ahí donde estás, si el Señor te está hablando, como sé que lo está haciendo, ponte de pie y dile: Señor, gracias. Ayúdame a reconocer tu palabra. Ayúdame a entender tus principios. Ayúdame a saber, Señor, que en esa guerra espiritual que día a día puedo librar, tú, Señor, estás para ayudarme y me has dado armas espirituales que son poderosas en Dios. Si tú reconoces que el Señor te está hablando y que debes de corregir algún área, o que debes de decirle: Señor, ayúdame a enfocarme más en esto, porque alguna vez le damos más importancia a lo pasajero, a lo superficial, a lo de un tiempo presente y actual, que lo que es la vida con Dios. Y Dios nos está diciendo: sé responsable en tus tareas cotidianas, sé responsable en tu casa, en tu familia, pero no pierdas de vista lo que es más importante. Es tu preparación hacia el lugar donde vas a ir. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Esto es maravilloso.